Saludos fraternales en el nombre de Jesucristo, Yahshua HaMashiach. Estamos estudiando la clase de Cristología y en esta ocasión vamos a continuar con el tema Cristología de atrás, que tiene que ver con el anuncio del Mesías en el Antiguo Testamento. Vamos a estar viendo todo esto y vamos a reflexionar un poquito sobre el anuncio de la venida del Mesías y el contexto en que surgió la necesidad de que apareciera el Mesías. Siempre nos hemos preguntado el porqué de las profecías, cómo es que surgieron acerca del Mesías, qué fue lo que pasó en Israel, qué fue lo que pasó en Judá, cuál es el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento, hablaban de qué o de quién en sus oráculos, en sus vaticinios, en sus profecías. Porque al hablar de los mensajes proféticos acerca del Mesías, la mayoría de los predicadores o maestros de Biblia regularmente hemos caído en tomar aisladamente uno que otro versículo bíblico, uno que otro pasaje bíblico y buscamos su cumplimiento en el Nuevo Testamento para complementar la enseñanza. Pero recuérdese que un texto fuera del contexto siempre resulta ser un puro pretexto. En esta oportunidad trataremos de explicar un poco la situación, por supuesto, sin profundizar demasiado, para que podamos comprender, para que podamos entender un poco más las profecías del Mesías, Yahshua. En la historia de Israel hemos visto las revelaciones que Yahvé Elohim, o sea, Yahvé Dios, había dado por medio de Moisés a su pueblo. Hemos visto cuando este pueblo salía de la esclavitud de Egipto. Esas revelaciones continuaban dándose por Yahvé, que es eterno y que es bendito para siempre. Esas revelaciones le fueron dadas a sus profetas en la historia del pueblo escogido, y así lo vemos en el Antiguo Testamento. Fueron muchos los reyes que aparecieron en la historia de Israel y ninguno de ellos podía ser considerado Mesías o libertador. La gran mayoría de ellos fallaron, especialmente los del reino del sur. Recuerde que el primer rey de Israel fue el rey Saúl, luego le siguió David y posteriormente le siguió Salomón. Pero debido a los desórdenes constantes de la casa real, las inclinaciones hacia la idolatría, la monarquía quedó dividida en dos. Se habla de reino del norte entonces y se habla de reino del sur. Roboam quedó en el reino del sur y Jeroboam quedó en el reino del norte después de Salomón. Reino del norte, reino del sur. No perdamos esto de vista. 17 reyes en el reino del norte hicieron lo malo delante de los ojos de Yahvé y solo un reformador hubo, que era el rey Jehú. Los demás fueron injustos y fueron malos. En el reino del sur, 10 reyes, dice la Biblia, que después de Saúl le hicieron lo malo delante de los ojos de Yahvé y después durante ese tiempo pues se dieron otros reformadores más como Ezequías, como Josías, como Asa. La capital del reino del sur era Jerusalén y la del norte llegó a ser Samaria. Así que no perdamos de vista esta situación porque nos va a ayudar a entender otros aspectos más acerca del anuncio del Mesías. Samaria fue asediada, fue invadida por el imperio asirio. No perdamos eso de vista. Fue invadida por el imperio asirio. Samaria era la capital del reino del norte, donde estaban las 10 tribus de Israel. En el reino del sur quedó Judá y Benjamín. Solamente quedaron 2 tribus en el reino del sur, cuya capital era Jerusalén. Volviendo atrás, en el reino del norte, la capital Samaria fue invadida
por Asiria y los israelitas fueron llevados cautivos al exilio en el Éufrates superior. Ahí ellos se mezclaron, los israelitas se mezclaron con mujeres de otros pueblos, de otras provincias. Muchos de esos israelitas sucumbieron ante la idolatría de los pueblos paganos, y cuando regresaron a Samaria, ya ellos venían, hermanos, contaminados profundamente por las culturas, por las injusticias, por la idolatría de los otros pueblos, de las otras naciones que también estaban metidas ahí bajo el dominio de Asiria. Eso fue lo que le pasó al reino del norte en la capital de Samaria. Fueron llevados hacia Asiria y ahí se mezclaron. Con el paso de los años, ¿qué fue lo que sucedió ahora? El turno le correspondió a Judá en el reino del sur. Y también ellos sufrieron la experiencia de los ataques del imperio babilónico, quienes finalmente los derrotaron y se los llevaron cautivos. Y los judíos ahí evitaron a toda costa mezclarse con los otros pueblos paganos. Ellos sí se resistieron en caer en el mismo pecado de las otras 10 tribus del reino del norte, la experiencia que les había pasado con Asiria. Los del sur, ellos dijeron, los de Judá, no, nosotros no nos vamos a mezclar con mujeres de otros pueblos, nosotros no vamos a caer en la idolatría que aquellos cayeron. Y de esa experiencia surge la tensión que existía entre la gente de Judá, de Jerusalén, y los de las 10 tribus que habían quedado en Samaria. Esa era la tensión tremenda. Ellos clamaban por la liberación del yugo de esclavitud babilónico. Ellos pedían a Dios que el Señor los liberara. Es por eso, como repito, que las dos tribus, Judá y Benjamín, se consideraban judíos puros y rechazaban todo contacto con los de Samaria, la capital del reino del norte, en donde estaban las otras 10 tribus, como lo he dicho en situaciones anteriores. Aparece después Ciro en la historia de Israel, quien permitió el regreso de los judíos hacia Jerusalén, la capital del reino del sur. Judá e Israel experimentaron la vergüenza, experimentaron los vituperios, ellos vieron asesinatos, ellos vieron muchos crímenes, idolatría, hasta decir ya no, asedios constantes, interminables, guerras, invasiones de parte de esos imperios extranjeros. Fueron humillados y derrotados como pago a su desobediencia e injusticias cometidas por los ricos, por los poderosos, por los reyes gobernantes de su tiempo. Ellos se habían sumergido en la idolatría del paganismo de los pueblos vecinos, así es que era necesario, ya se había demostrado que ninguno de los caudillos podía ser considerado el Mesías, y por eso ellos necesitaban un libertador, necesitaban al ungido de Yahvé, y es por eso que en los Salmos encontramos en Isaías, en Jeremías, en Daniel y otros el anuncio que daban los profetas de la descripción de cómo sería el Mesías prometido. Después del exilio, esta esperanza de Israel se perfiló más nítidamente alrededor del pensamiento de que un gran líder vendría a regir los destinos del pueblo de Dios. Sin embargo, había mucha confusión en cuanto a las funciones de ese líder. Algunos, por ejemplo, de la comunidad del Qumran, ellos pensaban y tenían esta idea de dos Mesías, uno sacerdotal y otros decían, no, será político y militar. Esa era la idea. No se explicaban muy bien, no se explicaban adecuadamente las referencias que se hacían en la Escritura sobre la muerte del Mesías. Ellos no podían entender por qué por un lado se decía que iba a venir un Mesías poderoso, un Mesías que iba a liberar al pueblo, y por otro lado las Escrituras estaban hablando de que ese Mesías iba a ser vituperado, iba a ser humillado, iba a ser rechazado por el pueblo de Israel. ¿Cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo es posible que
que las Escrituras nos digan que es un varón de dolores experimentado en quebranto, y todavía más para crear la situación un poco más difícil en el libro de Daniel. Ahí encontramos, por ejemplo, que se lee: desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y después las 62 semanas, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Daniel 9, del 25 al 26. Ahora bien, aquí es donde está el problema de los intérpretes. Estas palabras ellos las confundían. Pues ¿cómo podían explicarse la figura de un líder victorioso que al mismo tiempo tendría que morir? Ahí es donde está el problema. ¿Cómo explicar la idea de un líder que sería eterno y poderoso y al mismo tiempo, como dice Isaías, un siervo sufriente? Y veamos Isaías 53, del 1 al 6, que es lo que nos dice para entender mejor esto. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, del 1 al 6. Así es, amados hermanos y amadas hermanas, amigos y amigas, encontramos nosotros en el Antiguo Testamento, en los diferentes libros, esta imagen. El Mesías que viene es un libertador, es el ungido de Yahvé, es el que va a traer justicia a su pueblo, es el que va a liberar a su pueblo, pero al mismo tiempo en la Escritura encontramos nosotros que él iba a padecer, él iba a morir. Así es que esta idea de Mesías a ellos les parecía muy difícil y les había traído bastante confusión. Ya encontramos, por ejemplo, en Isaías descripciones bien claras. Nacerá de una virgen, y también descripciones como aquellas que dice que él será visto y será menospreciado, y también que por su llaga fuimos nosotros curados y que su nombre sería Emmanuel. Encontramos todos esos tópicos aquí en la Escritura, y cuando abrimos los Salmos nos damos cuenta también en los Salmos que nos hablan estos de la humillación, de cómo él iba a ser rechazado, de cómo iba él a ser despreciado. Cuando usted comienza a hojear el libro de Isaías, usted va a encontrar muchas de las profecías que ahí se dan. Se nos dice a nosotros que él es el que va a esforzarnos, él es el que nos va a dar a nosotros la salida a todas nuestras situaciones. Y por ejemplo, en Isaías capítulo 32 nos dice ahí: he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombras de gran peñasco en tierra calurosa. Si usted continúa abriendo ahí su Biblia, usted se va a dar cuenta que dice en el capítulo 7, verso 14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Usted puede continuar, usted puede seguir buscando en la Escritura
¿Qué se dice acerca del Mesías? ¿Cómo sería el Mesías? ¿Cuál sería su mensaje? Pero hay algo que debemos dejar bien claro en esta oportunidad. Si bien es cierto, el pueblo de Israel y la gente de Judá habían experimentado, el reino del sur y del norte, tanta injusticia, tanta situación, la venida del Mesías va enfocada a liberar a los cautivos y también va enfocada en una inclinación, se anuncia, se nos dice, preferencial con los más necesitados, con los pobres. La imagen del Mesías que se nos da en la Escritura es una imagen de alguien que es justicia. Ese es el anuncio, su identificación con los más necesitados. No se habla de un Mesías de opulencia, sino de un Mesías que se identifica con los más necesitados. Veamos algunas de las características del Mesías en el libro, por ejemplo, en el libro de los Salmos. Hay ciertos salmos que se centran en el rey y muestran un carácter de actuación sumamente precisos. Veamos lo que, por ejemplo, en el Salmo número 2 hay una oposición hacia el Mesías y el Salmo 2 refleja esto ya. Nos dice a nosotros: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Salmo 2, del 1 al 3. Como ustedes pueden ver, se nos habla de la resistencia que habría de las naciones, de los pueblos, en contra del ungido de Yahvé. La lucha, las confabulaciones, los celos, las sentencias que habrían de venir sobre aquel que sería el Mesías. Pero también estos salmos nos hablan a nosotros de que el Mesías sería vencedor. Vea usted el Salmo 45, del 3 en adelante, que dice: ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Ahí estamos viendo ya nosotros también la figura de un Mesías valiente, de un Mesías vencedor. Y aquí también estamos viendo nosotros no solamente que este Mesías es valiente y que tendrá resistencia, sino que también él tendrá el gobierno ya mundial. ¿Qué dice la Escritura en los Salmos? Dice: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Salmo 2, del 8 al 12. Ahí estamos viendo nosotros ahora su preocupación más adelante, su preocupación acerca de la moralidad de los pueblos, acerca de la justicia de los pueblos. Y la Biblia reconoce que Él es eterno y que es para siempre, y que su cetro de justicia es el cetro de su reino, y que por eso el Señor lo ungió con óleo de alegría más que a todos los demás. Y usted lo puede encontrar ahí mismo en el Salmo 45, como también en el Salmo 21 nos habla a nosotros de que el gobierno del Señor no es un gobierno pasajero, sino un reino eterno, un reino pacífico, un reino próspero, y no se desvía en su reverencia para con Yahvé. Preeminentemente entre los hombres es que él también estaría identificado, es amigo de los pobres y es enemigo de los opresores. Cuando digo con los hombres, su identificación, me refiero también con los hombres y con las mujeres necesitadas,
pobres, con aquellos que han sido marginados, con aquellos que han sido desechados. Y por eso a mí me gusta mucho en la cristología de atrás estudiar todas estas situaciones, las cuales los hombres y las mujeres de Dios anunciaron de quién sería el Mesías. Veamos el Salmo 72, ahí en la Escritura, que es lo que nos dice de los versos 2 al 4. Dice, Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán la paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Salmo 72. Por eso vemos nosotros que después, cuando aparece Yahshua, Yahshua asume una opción de ayuda, de auxilio por aquellos que sufren necesidad, por aquellos que están enfermos, por aquellos que son oprimidos por Satanás. Son a esos a los cuales el Señor Jesucristo, pues encontramos que Él vino. Pero ya en los Salmos, ya en Isaías, ya en Jeremías y en otros profetas encontramos su identificación con el menesteroso, su identificación con el que sufre. Y ojo con esto, porque no encontramos nosotros en el Antiguo Testamento el anuncio de un Mesías que se iba a gozar en la opulencia. No encontramos en el Antiguo Testamento, como lo dicen las corrientes doctrinales modernas, que nos hablan que Jesús tuvo su única túnica que era costosísima en aquel tiempo y que por lo tanto es un ejemplo de vivir en la opulencia. Eso es una doctrina equivocadísima que no va en concordancia con lo que nos dicen las Escrituras. Por eso es necesario escudriñar la Biblia. La Biblia dice claramente, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y hay que tener cuidado con tantos líderes que están surgiendo, con tantas personas que están distorsionando un mensaje que es tan claro, pero que debido a su proceso de lavamiento de cerebros, las personas quedan confundidas, quedan realmente sumergidas bajo el espíritu del engaño, bajo el espíritu del error de quién es verdaderamente el Mesías. Y esta es una estrategia, yo llamaría satánica, querer confundir a la gente de quién es el verdadero Jesucristo, querer confundir a la gente de quién era el Mashiach, de quién era Yahshua. Y entonces esto es un plan satánico y por eso nosotros hemos estado compartiendo esta clase de cristología para llegar a comprender bien quién era el Mesías, cuál era el anuncio que se hacía de él, con quiénes se iba a identificar, cuál iba a ser su tipo de comportamiento. Especialmente aquí en la teología en los Estados Unidos se habla en muchas iglesias y se trata de poner iglesias con tantos ornamentos, con tantos adornos, con situaciones demasiado llamativas y lujosas. Pero eso no fue realmente la enseñanza del Mesías. ¿Qué fue lo que nosotros hemos caído o en qué hemos venido cayendo? Muchos han caído en el legalismo, muchos han venido cayendo en la predicación de un Cristo de opulencia, otros han caído en la predicación de un Cristo rico, de alguien que llama a la gente a volverse rico, pero la Biblia no nos enseña eso. La Biblia habla de un Mesías identificado con el más necesitado, con los que han sido oprimidos, con los más pobres, con los desechados sociales. Y sobre esto vamos a continuar nosotros hablando más adelante. Lo que sí queremos es que motivarle a que usted escudriñe los salmos, el Salmo 22, el Salmo 72 y tantos otros escritos más que nos hablan del Mesías. Por ejemplo, ¿qué nos dice el Salmo 72 del 12 al 14? Porque Él librará al menesteroso que clamare, dice, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Escuche esto, mi amado, lo que dice aquí. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres.
¿Por qué es que nosotros nos hacemos ciegos a esos pasajes? ¿Por qué es que no queremos entender acerca del Mesías? Su identificación plena es con los que sufren, con los que están siendo desechados sociales, o como le dijeran en algunos de nuestros países, aquellos que son descartables. Con esos, a esos son los que Jesús les vino a extender la mano para que salieran de su condición. Les dio su mano de amor, les extendió su mano de misericordia, los sanó, les devolvió su sano juicio, los liberó del yugo de Satanás, del yugo de esclavitud.